CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes, más bien jueves 7 de junio de 2012. Un saludo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos escuchan por GD Radio del grupo Utris Radio y también a quienes están con nosotros a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Estoy de nuevo con ustedes luego de una pequeña ausencia debido a que debía asistir a un seminario desarrollado en la República Popular China, pero fue un agrado que también se haya informado y reflexionar sobre los temas de interés y de trascendencia nacional con nuestro subjefe de información, Luis Laínez, a quien agradecemos la deferencia de realizar la entrevista en línea. Hoy vamos a conversar sobre la nueva política nacional de medio ambiente que se implementa en nuestro país y que fue lanzada hace 2 días a nivel nacional. Para conversar de estos temas está con nosotros en nuestros estudios Lina Paul, ella es viceministra de Medio Ambiente. Viceministra, bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, William, encantada de estar aquí. Bueno, viceministra, para comenzar, explícanos entonces, ustedes después de varios meses, no sé si fueron meses o años, ¿cuánto les tardó para poder realizar esta política nacional de medio ambiente? Porque me imagino que articular todo, darle coherencia a toda una estructura como esta lleva un poco de tiempo, pero bueno, a lo mejor si vamos en el transcurso de la entrevista desarrollando poco a poco el contenido y de manera particular el impacto que esto va a tener en nuestro país. Entonces, ¿cómo logran arribar a la presentación de esa política? Bueno, efectivamente fue un proceso bastante largo, es un proceso muy interesante porque nosotros lanzamos a consulta pública el primer documento el 5 de junio del año pasado y a partir de ahí iniciamos una serie de diálogos con actores en territorio, nos fuimos a todo el país, hablamos con las organizaciones de mujeres, organizaciones ambientalistas, estuvimos con la NEP, con las cámaras empresariales, estuvimos con la conferencia episcopal, abarcamos todos los sectores, con los niños, con los jóvenes, y quisimos, en primer lugar, escuchar sus preocupaciones fundamentales, leer, porque la consulta pública suponía el envío de correogramas sobre lo que quería la gente leer, las propuestas que se nos hacían e interpretar a través de estos diálogos cuáles eran los lineamientos que este país estaba esperando que se ofrecieran para fundamentalmente cambiar el rostro del país. Es decir, no estamos hablando de una política impuesta, es decir, no. Hay una tendencia a que las grandes políticas nacionales se elaboren arriba, ¿no? Un poco en el escritorio, en el aire acondicionado, entonces eso implicó reunir a muchos sectores. Efectivamente, William, esta idea de por qué no lanzamos una política al inicio de nuestra gestión, contratando a unos consultores y escribiendo un documento, es precisamente porque nosotros creemos que para cambiar el rostro ambiental del país, para transformar esta enorme degradación ambiental que tenemos, esto tiene que ser un pacto de nación, un pacto con todos los actores, la determinación de compromisos fundamentales a través de los cuales nosotros podamos transitar. Hay cosas que no están en la política, obviamente hay cosas que no están en la política. Esta política va a tener una estrategia nacional de medio ambiente y un plan de acción que se va a elaborar en muy breve tiempo, pero es un rumbo claro que determina las preocupaciones fundamentales, las prioridades sobre las cuales tiene que basarse el trabajo no del Ministerio de Medio Ambiente solo, sino el trabajo de todas las organizaciones, de todas las instituciones del Estado y en definitiva de todos los ciudadanos, de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el alcance que tiene esto? Es decir, ¿cómo se plantea? ¿Está limitada exclusivamente a instituciones, sectores? ¿De qué manera? De ninguna manera. Yo siempre digo, es como una carta de navegación para todos, todos nos leemos en esta política nacional de medio ambiente y todos vamos a seguirnos leyendo e incorporando algo dentro de esta política nacional de medio ambiente. Ciertamente parte importante es lo que haga el Estado como tal y cuál es la política pública, que la política pública en este país ha sido generadora de mayor degradación ambiental y riesgo y es importante que la política pública se vea reflejada aquí y tenga un rumbo a través de esto. Pero son lineamientos para todos, para todo el país.
Viceministra, entiendo que se están planteando ustedes 5 años en la definición de pasos, ¿no? Sí, es que la ley de medio ambiente plantea que la política nacional de medio ambiente debe elaborarse en su momento y actualizarse cada 5 años. Esto no se hacía desde el año 2000. La última política que se llevó a cabo fue una política en el 2000 que, debo decir, ni siquiera la conocían las personas que trabajaban en el Ministerio de Medio Ambiente. Esta política se actualiza como una deuda histórica después de muchísimo tiempo, tuvieron que pasar 12 años para que actualizáramos esta política nacional de medio ambiente, y esto debe actualizarse por ley cada 5 años. O sea, un desfase clarísimo. Un desfase extraordinario. Bueno, pero es que no había política, o si la había antes. Digamos, había una política del 2000 que, como digo, no la conocía ni siquiera la gente del Ministerio de Medio Ambiente, pero ahora planteamos una política que se ha basado, como tú decís, en una consulta amplísima y que inicia a partir de ahora, la construcción de la estrategia y del plan de acción a través del instrumento que la misma ley dice que es el SINAMA, que es el Sistema Nacional de Medio Ambiente. Esas son las unidades ambientales que hay en todas las alcaldías del país, en todos los ministerios, y por supuesto a través de una consulta pública. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, viceministra, quiero que nos explique un poco en términos de alcance concreto y cómo hacer para que esta política nacional no se quede fundamentalmente en folletos, en información básica, que puede resultar interesante incluso en las escuelas públicas o en los colegios, pero no necesariamente tiene un impacto. Entonces, ¿cómo hacer para que esto pueda traducirse en términos concretos? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este jueves en la entrevista en línea está compartiendo con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Lina Paul, viceministra de Medio Ambiente. Estamos conversando sobre el lanzamiento recién de la Política Nacional de Medio Ambiente. Y le decía, viceministra, ¿cómo hacer entonces para que se pueda trascender con esto y que no queden en documentos, en buenas intenciones y en propósitos? No, así es, por eso la construimos de esta manera, por eso no quisimos hacer un documento del ministerio para el país, sino un documento que recoge las preocupaciones fundamentales del país. Y quiero decir cuáles son estos elementos fundamentales de la política. Hay dos objetivos, fíjate, dos grandes objetivos. Tienen pocas palabras, son 11 palabras en total que son fáciles de recordar. Son dos grandes objetivos de esta política. Uno es revertir la degradación ambiental. Y dos, reducir la vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático. Entonces son dos elementos que van a guiar toda la acción del Estado. Esto es decirnos, país, tenemos que entender que los recursos naturales están amenazados, tremendamente amenazados. Cualquier cosa que hagamos, cualquiera que ésta sea, tiene que tomar en cuenta esa consideración. Y una segunda consideración que debe tomar en cuenta es que este país tiene que reducir la enorme vulnerabilidad frente a un cambio climático que es ya una realidad para nosotros.
Esos son los dos elementos fundamentales. Y sobre la base de esos dos elementos fundamentales definimos cuáles son las 6 preocupaciones, los 6 problemas más graves de este país sobre los cuales hay que intervenir y hay que decir qué se tiene que hacer. Esos 6 problemas fundamentales también son muy rápidos. Un primer problema es la afectación que tenemos frente al cambio climático, la variabilidad climática como un elemento que está incidiendo en este país. Un segundo tema es la insalubridad generalizada que tenemos en todo este país. Ríos contaminados como ningún otro país en el mundo, ríos vertidos, basura, rastros que no funcionan. Segundo tema es la insalubridad generalizada que hay en este país. El tercero es un desorden, o sea, una falta de ordenamiento del territorio. Aquí hemos construido donde nos ha dado la gana. Hemos construido donde no deberíamos haber construido. Bueno, solo basta dar una mirada al volcán de San Salvador y hablar de la Cota 1000 que hace... No, efectivamente, hemos construido donde no debimos haber construido y no hay elementos de ordenamiento ambiental del territorio que hayan sido trabajados. Un tercer problema fundamental. Un cuarto problema fundamental de este país es que hay una enorme cultura, o más bien incultura, no hay una cultura de responsabilidad y de cumplimiento ambiental. No existe, no hay, no se traduce, digamos, en un problema específico de este país. No cumplimos, somos conscientes de lo que tenemos, definitivamente somos conscientes de lo que tenemos, pero no lo hacemos. Un quinto elemento es el tema del agua. Muchísima agua en invierno que nos destruye, muy poca agua en verano que no permite generar riego importante para el país. Es un agua con pésima calidad, es decir, estamos comprometiendo el recurso hídrico de este país. Y un sexto problema es la enorme degradación de nuestros ecosistemas. 1950 teníamos 100.000 hectáreas de manglar, ahora tenemos 40.000. Nuestros bosques que están siendo amenazados. Es decir, esos ecosistemas más frágiles están siendo destruidos y debemos no solo conservar lo que nos queda, debemos restaurar lo que nos queda. Entonces, 6 elementos, 2 objetivos fundamentales. De acuerdo, pero entonces, ¿de qué manera va impactando esto cada área? Si vamos entonces, aterrizándolo, digamos. Claro, ahí en algún momento le preguntaba a usted, fuera de cámara, si esto, cómo impactaba, por ejemplo, en términos de las grandes políticas que tienen que ver con el Ministerio de Economía, efectivamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en este país, o sea, todas las instituciones, sobre todo estas que son como las más sensibles y vinculadas a los temas. Mira, mucho se ha hecho ya, no estamos partiendo de cero, no iniciamos de cero, y ha habido ya una influencia de esta política nacional de medio ambiente que ha estado en construcción en lo que hace cada uno de estos ministerios. ¿Esto qué supone, por ejemplo, en la concreta? Infraestructura blindada frente al cambio climático. No podemos seguir construyendo los puentes de la misma forma, claro. No podemos seguir haciendo las carreteras en los mismos lugares que lo hemos hecho tradicionalmente. Tenemos que pensar en hacer obras hidráulicas que mejoren los cauces de los ríos para evitar las inundaciones y la crecida. ¿En qué se ha traducido eso? En una dirección de cambio climático y gestión del riesgo en el Ministerio de Obras Públicas y en lineamientos específicos de cómo se tienen que hacer estas obras en este nuevo contexto. Es decir, en lo concreto sí estamos viendo ya la influencia sobre la acción gubernamental, digamos. Totalmente, y lo importante con la política es que esto queda como una política de Estado, que muy difícilmente vas a poder revertirla, muy difícilmente vas a poder llegar y decir, ¿saben qué? Ya no queremos hacer nada, ya no, ahora vamos a regresar a cómo hacíamos los puentes, a cómo hacíamos las cosas. Bueno, eso es lo primero. A ver, porque necesito hacer una pausa, y me interesa que nos explique cómo echarle llave a esto. Sí. Porque el tema es que habitualmente en el país, bueno, se definen planes quinquenales que son, digamos, normales para cualquier gobierno, pero el asunto es cómo trascender en los planes que vayan más allá de una década, digamos, pensar un país para 10, 20 años. Claro. Entonces, después de la pausa, si me da un poco más de ampliación de esto. Vamos a la pausa y volvemos. Claro.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Viceministra, le consultaba entonces, bueno, que nos quedamos en el punto de cómo hacer para echar candado a esto, es decir, que usted implemente una política y diga, estamos pensando en una política que va más allá de los 2 años que le queda a esta administración, sino que lo asuma quien llegue después de 2014, asuma los desafíos y los retos. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se asuma como tal? Pues y que no vaya a llegar, hay un relevo de presidente, de ministros y se le dé vuelta todo. No, mira, esa ha sido siempre nuestra preocupación, porque a pesar de las enormes expectativas y la impaciencia muy respetuosa de nuestra población, que está francamente muy cansada de que no se transforme el país, de que solo lo ve deteriorarse y que lo ha visto así durante muchos años, que ha sido testigo de la irresponsabilidad en la que hemos vivido en el tema ambiental, que es el tema que a mí me toca hablar, que ha visto tóxicos enterrados enfrente de sus narices. Entonces hay una necesidad de que las cosas se hagan ya ahora y que se cambien y que se transformen radicalmente ya, en este momento. Y esto, como tú bien dices, es un proceso y tenemos que mirar, no a largo plazo, pero tenemos que mirar al mediano plazo. Lo primero que tenemos que asegurarnos, y por eso lanzamos la política hasta el 3er año de nuestra gestión, lo primero que teníamos que asegurarnos es que se pueden hacer las cosas de manera diferente, demostrar que hay forma de hacer las cosas de manera diferente, que hay un Ministerio de Obras Públicas que actúa de forma diferente, que hay un Ministerio de Agricultura que se ha dado cuenta de que con la depresión tropical 12E perdió el récord de cosecha que iba a tener, había sembrado el país entero. Y una depresión tropical, un evento que ya no es un evento que sucede cada 10 años, casual, raro, escaso. Ahora es algo que es nuestra cotidianidad, lo estamos viendo constantemente. Entonces, un Ministerio de Agricultura que dice, ups, no, yo tengo que adaptarme, tengo que cambiar la forma de hacer las cosas. Bueno, eso es lo primero. ¿Cómo incorporas? Y está en la política, y eso se va a traducir en compromisos concretos, de cómo un porcentaje del territorio nacional cambia su forma de agricultura hacia una agricultura sostenible, hacia una agricultura que fortalezca la adaptación al cambio climático. ¿Cómo pasamos hacia una agroforestería? Esto es bosques que también producen alimentos, que también producen cosas para el país. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, las cosas se pueden hacer de forma diferente y cuidar el tema ambiental no riña con el desarrollo de un país, con el desarrollo económico de un país. Podemos sembrar cacao, que ahora está cotizado muy alto, y al mismo tiempo proteger nuestras laderas con bosque, porque el cacao es un cultivo agroforestal. Entonces, es lo primero que tenés que demostrar. Mire, si usted blinda la infraestructura, si usted cambia su forma de hacer agricultura, si usted diseña de forma diferente sus viviendas, está ahorrando, no está gastando, está ahorrando, está desarrollando su país, está blindándose. Blinde no solo el puente, blinde la cuenca, porque finalmente no habrán pilotes suficientes. Ahora, esto finalmente es como una especie de cambio de chip. Absolutamente. De ustedes como funcionarios, pero también de la gente, de la población en general. Absolutamente. Un cambio de cultura. Bueno, esa es la segunda parte. Entonces, ¿qué haces al mismo tiempo de trabajar en una forma diferente de hacer las cosas
con una visión de que tenés unos recursos degradados y que tenés un cambio climático que te está cambiando radicalmente la forma de hacer el panorama del país. Bueno, lo segundo que tenés que hacer es crear una cultura de responsabilidad y cumplimiento, porque de nada sirve que nosotros planteemos las cosas, hagamos la forma diferente, si todos los que vivimos en este país no nos comportamos de acuerdo a estas nuevas circunstancias. Un empresariado que antes de ser empresario tiene que ser ciudadano, tiene que pensar en que estos recursos son aquí, ahora que no los va a comprometer, porque ya no se trata de comprometerlos para tus hijos o tus nietos. Ya dejamos de lado eso, ya el tema ambiental ahora es un tema tan importante, porque es un tema presente, porque depende de qué va a ser tu vida aquí. Entonces, creo que lo segundo más importante es cómo creamos una cultura de responsabilidad y cumplimiento ambiental de manera tal que sea el mismo ciudadano quien exija a sus autoridades, mira, aquí hay una política nacional de medio ambiente y vos no podés dar marcha atrás en esta política. Vaya, pero todo esto pasa por por divulgar la información, Absolutamente. por hacer que la gente se empodere de la información, de saber que tiene derechos, que puede reclamar. Absolutamente, esa es una tarea central de este ministerio, es una de las tareas centrales de este ministerio, cómo hacemos esta información. Alguien me decía a mí, mira, el país está peor que antes, y digo, no, de ninguna manera, lo que pasa es que ahora usted tiene información para saber que el país está bien mal. Teníamos todos los años en el Ministerio de Medio Ambiente informes sobre la calidad de agua que nunca se publicaron hasta que llegamos nosotros. Nunca. O sea, la información la tenían, pero nunca salió al público. Nunca. Cuando llegamos al 2009, el 0% de los ríos tenían calidad de agua buena o muy buena. O sea, el 100% tenía calidad de agua de regular a pésima. Ahora, 2012, tenemos un 12% de calidad de agua buena. Súper insuficiente, no es nada, digamos, pero lo que demuestra es que sí se puede transformar el rostro ambiental del país, sí se puede, y la idea es que la gente lo sepa qué cosas se han hecho para lograr esto y diga y exija, no, síganlo haciendo, sigan manejando el tema de basura como lo están manejando, sigan verificando que no se cierren los rastros municipales, todas estas cosas que aparecen en la política, sigan construyendo, sigan reciclando, sigan recuperando, sigan obligando a las empresas a recuperar materiales, esto aparece en la política, claro. Sigan obligando a agricultura a que un porcentaje de su agricultura sea resiliente al clima, sigan obligando a quienes producen energía eléctrica que no hagan represas solo pensando en la producción de energía eléctrica, sino que sean reservorios de agua para el país, sigan obligándolo. Entonces, esa es la tarea fundamental. Ya, de acuerdo. Hacemos otra pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, viceministra, explíquenos en la parte de impactos directos que esta política tiene, el caso de contaminación de los ríos. Bueno, de alguna forma usted nos daba algunos datos adicionales en el segmento anterior, pero creo que es importante saber si esto podría permitir el rescate de ríos o evitar que continúe más el deterioro. ¿Cuál es como la aspiración máxima de ustedes y que se puede hacer
en términos reales y concretos a la luz de la política, pues, o sea, no, claro, yo creo que hay que aspirar a mucho, pero hay que ser también realistas. Sí, totalmente. Creo que esa es la combinación exacta, es una especie de alquimia. Nosotros somos muy ambiciosos, francamente, porque nos lo exige la realidad. Es bien difícil decir, mira, queremos frenar el deterioro. Es que frenar el deterioro de la calidad de agua de los ríos hubiese sido en el 2009, digamos, decir no va a haber ningún río con calidad de agua buena o muy buena en este país. Es a ese nivel era. Entonces el reto es todo lo contrario, es cómo revertimos ese proceso, cómo iniciamos un proceso en el que rescatemos estos indicadores. Y en el tema de calidad de agua, por ejemplo, hay esta política en general tiene un diagnóstico muy largo. De hecho, uno de los miembros del gabinete, porque esto tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, decía que le parecía que era excesivo el diagnóstico de la política. Nosotros decíamos, mira, es que si no se entiende la problemática, si no se comprende la magnitud de la tarea que tenemos enfrente, muy difícilmente van a poder entenderse o comprenderse los retos que nos estamos planteando, porque entonces parecerían retos demasiado ambiciosos, pero es que la tarea es enorme. Entonces, nosotros hemos planteado este diagnóstico en calidad de agua, por ejemplo, hemos dicho, mira, tenemos que rescatar estos ríos del país, y se puede. Y hemos dicho cuáles son los elementos esenciales que están provocando el deterioro en esos ríos, vertidos, aguas negras, basura, los rastros que no funcionan. Entonces, estos elementos se han definido allí en la política. Y no solo eso, yo quiero transmitirle a la ciudadanía el hecho de que ya se ha avanzado. Hay programas detrás de estas preocupaciones y elementos fundamentales que están en marcha ya. Hay un programa de rastros municipales que va a transformar la realidad de los rastros en el país. Hay un programa de manejo integral de desechos sólidos. Ya hay un relleno sanitario construido, 2 que están terminando de construirse, 11 plantas de compostaje y reciclaje, un diálogo con los empresarios para que recuperen los materiales, un tema de reciclaje, etcétera. Entonces, hay ya elementos, por eso estamos viendo indicadores, como este indicador de que el 12% de los ríos está mejorando su calidad. Fíjate, yo tengo un dato que a mí me parece escalofriante. El punto máximo de contaminación que encontramos en el río Acelguate fue de 600 millones de partes por mililitro de coliformes fecales. En el 2009, 600 millones. El máximo permitido es 1000. Encontramos 600 millones. Sí. En el último estudio, en el del 2011, el punto máximo que encontramos es de 3.5 millones. Yo me siento muy satisfecha del trabajo que hemos hecho en estos 2 años para reducir esa magnitud, pero francamente 3.5 millones, seguimos tomando, bueno, muchos coliformes fecales. Pero lo que quiero decir es, el reto es enorme, enorme en este país. Francamente yo no creo que haya un país... Pero se puede, ¿no hay una especie de falso optimismo? No. Yo creo que esto demuestra que la tarea sigue siendo enorme, que no es una tarea que podamos resolver en 2 años, que nadie la puede resolver en 2 o 3 años, pero que se puede revertir. El punto es que nosotros no nos lo creemos que estamos destinados a una fatalidad y que ya nada se puede hacer en el país. O como lo contrario, hay ciertos sectores que creen que lo que tiene que haber aquí es una veda de corta de árboles, nadie construir para regresar a la isla de Robinson Crusoe. Ni una ni otra cosa es cierto. O sea, tenemos que seguir bajo el desarrollo económico de un país que es pujante, que necesita inversiones, que necesita construcciones, que necesita seguir avanzando, pero se puede hacerlo bien. Pero la tarea es enorme. Por ejemplo, hemos avanzado en desechos sólidos, hemos avanzado en rastros, pero no hemos avanzado de la misma forma en el tema de vertidos, de aguas negras, de las plantas de tratamiento, que requiere de una inversión extraordinaria. Y hemos avanzado en ver cuáles son las soluciones que este país necesita. Los lineamientos aparecen ahí en la Política Nacional de Medio Ambiente, que van a tener que guiar
las acciones de ANDA, de FIDL, de todas las instituciones que están trabajando en este proceso. Viceministra, quiero cerrar este segmento. La pregunta puntual es, ¿el acelguate es posible rescatarlo algún día o es imposible? Es posible. De hecho, hay algunos lugares, aunque no lo crean, donde hay pececitos todavía, en algunos nacimientos del río Acelguate. Es posible y ya verán, en muy poco tiempo, yo les diría en muy pocas semanas, una extraordinaria iniciativa que estamos planificando ya, porque tenemos todos los elementos para hacerlo y tenemos la política para hacerlo, con el Ministerio de Obras Públicas, la empresa privada y el Ministerio de Medio Ambiente para el rescate de este río. Ahora, lo que más contamina Acelguate es vertidos industriales, ¿no? No, eso es lo interesante. Nosotros, por eso digo, ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Fíjate que en el último catastro que hicimos del río Acelguate, en la actualización del catastro de vertidos, el 2% de los vertidos son producidos por las industrias. Nada más. 2%. Claro, y no es ese 2% claro que está parando en el Acelguate, una parte nada más. Sí, no, el 2% de esos vertidos son industriales. Obviamente estos son gotitas de cianuro, mercurio, arsénico, claro. Obviamente. Pero te quiero decir, 2%, el 80% son vertidos domiciliares, son vertidos suyos, míos, de la ciudadanía, son vertidos domiciliares, el 80%. Un 16% son beneficios de café o agroindustria. Pero digamos, entonces esto es importante, esto nos ha permitido definir nuevamente los lineamientos de la política y lo que va a estar en la estrategia, porque tenemos la posibilidad como ministerio de controlar y verificar, y ahí está en el programa de responsabilidad y cumplimiento ambiental, a las empresas, que son pocas, es un 2% que podemos controlar y en cambio lo que queda, lo orgánico que queda, se puede tratar de otra forma. Hablemos un poco del compromiso, del tema de responsabilidad social empresarial que también está fuerte dentro del sector empresarial del país, entonces cómo esa parte también se puede aprovechar para hacerla que encaje con todo este tema de política de conservación de recursos naturales y demás. Vamos a una pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica, noticias de verdad. Bueno, viceministra, entonces, el tema de cómo hacer para que los intereses que se tienen, bueno, intereses colectivos, intereses también de las instituciones, o esta política nacional de medio ambiente también encaje dentro de las políticas de la iniciativa privada, digamos. Usted hablaba del río Acelguate, el compromiso que también tienen los sectores que pueden estar, la industria, digamos, que es la que puede estar contaminando de alguna forma, cómo ir revirtiendo esto, pero entonces es posible hacer una especie de vínculo muy estrecho entre las iniciativas. Yo creo que es imprescindible, o sea, es imprescindible hacer este vínculo. Nosotros cuando llegamos al ministerio lo que dijimos es que no íbamos a maquillar con verde acciones que atentaban en contra del medio ambiente, que no creíamos en estas redes verdes, etcétera, que solo veían algunos criterios, pero que no se fijaban en lo fundamental, que es la forma de producción que se tiene. Nosotros hemos fortalecido nuestras capacidades de monitoreo del cumplimiento ambiental.
Hemos adquirido un laboratorio en el Ministerio de Medio Ambiente sobre calidad de agua, tierra y aire muy potente, y 2 laboratorios. Ese laboratorio funciona internamente, ¿no? Funciona internamente. No es un servicio que ustedes tienen que comprar. No, en algún momento se hacía. Exactamente, es un laboratorio que además tiene 2 laboratorios móviles muy bien equipados, que fueron donación del gobierno de Japón. Entonces tenemos 2 unidades móviles que nos permiten a nosotros ir verificando si hay un cumplimiento de las empresas en su misma actividad industrial. Y esto significa, y eso es muy importante, dentro de la política se establece en el tema de responsabilidad y cumplimiento ambiental la necesidad de diálogos y de compromisos concretos con las empresas. Entonces, por un lado vamos a verificar que exista cumplimiento, pero por otro lado vamos a dialogar y vamos a exigir compromisos reales, concretos sobre lo que está pasando, ¿verdad? Decía una persona del Banco Mundial, que es una especialista en la evaluación ambiental estratégica, no hay mejor desinfectante que la luz del sol. Entonces, estamos construyendo un ranking de las empresas que menos contaminan y de las empresas que más contaminan, de las empresas que lo hacen bien y de las empresas que no lo hacen bien. Y lo vamos a poner a disposición de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que iniciar y empezar a empoderarse con lo que esto significa, con los avances que se han hecho, con los cambios que se han logrado, y defenderlos. Tiene que defenderlos, tiene que decir esto es lo que se tiene que hacer y tiene que permanecer. A ver, ese ranking es decir entonces cuál es la empresa top en prácticas de cuidado del recurso natural, y quiénes están en el top, digamos, de las malas empresas. Efectivamente. O sea, que más contaminan. Efectivamente, efectivamente. ¿Y no se guardarán nombres? No, mira, yo creo que eso es lo más importante en este ministerio. Creo que se lo hemos demostrado durante estos 3 años a la ciudadanía, tanto el ministro como yo, y por supuesto este es un mandato del señor presidente de la República. No tenemos intereses, no protegemos a nadie. Para nosotros la única protección es la protección del ambiente, que en definitiva es la protección de la ciudadanía, ¿verdad? Nos estamos jugando la vida en esto y somos un equipo muy técnico, muy profesional, hacemos nuestros propios análisis. Cuando determinamos una emergencia ambiental o definimos una situación en particular, lo hemos hecho sobre la base de estudios propios, nos asesoramos, tenemos asesorías de muy alto nivel. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, nos ha orientado muchísimo en varios temas. Hemos tenido ahora la asesoría, tenemos la asesoría de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, el Met Office, de la NASA, de la USGS. Son ellos quienes nos están asesorando en todo lo que hacemos. Viceministra, ¿por qué es que en todo caso no se puede seguir haciendo las cosas como se han hecho en materia de medio ambiente? ¿Qué implicaciones tiene de continuar el país en el rumbo en el que ha ido? Mire, yo creo que ya las vivimos, ya ni siquiera tenemos que plantearnos qué podría suceder. Yo creo eso lo tienen suficientemente claro. Sí, fíjate que yo creo que ese era el problema antes, que se manejaba el tema ambiental como el tema del mundo, el planeta que le vas a dejar a tus hijos. Y francamente es bien difícil para políticos, no de aquí, de cualquier parte del mundo, hacer compromisos sobre escenarios climáticos de 25, 50 o 100 años. Sí, porque son problemas que ya los tenemos. O sea, ya... Efectivamente, entonces ahora ha cambiado, ahora significa pérdida de cosechas, ahora significa destrucción de puentes, ahora significa pérdida de viviendas y lo más grave, ahora significa pérdida de vida. Este gobierno ha hecho una inversión extraordinaria para no perder vidas, extraordinaria. Nosotros tenemos el centro de monitoreo de amenazas más potente de América Latina. Hemos hecho una inversión de casi $12 millones para tener una tecnología de punta. O sea, podemos decir lo que está sucediendo con mucha solvencia y lo hicimos en la depresión tropical 12. Ahora el gran reto es cómo salvamos nuestra infraestructura, cómo rescatamos nuestros suelos, cómo no perdemos las cosechas. Ese es el gran reto. Entonces ya ni siquiera es cómo protegemos a mis hijos o a mis nietos. Ya no se trata de si hay más pajaritos o más arbolitos. No, cómo salvo mi vida ahora, cómo salvo mis medios de vida ahora.
Entonces creo que hay una mayor conciencia ambiental cada vez, todo el mundo habla del tema ambiental, todo el mundo se preocupa, hacemos las consultas y llega muchísima gente. Bueno, sobre todo porque en los últimos eventos naturales, el año pasado, por ejemplo, yo creo que es casi seguro que nadie en este país se sentía seguro donde estaba, aún en las zonas que no eran vulnerables. Absolutamente, absolutamente. Y creo que hay una mayor conciencia. Ahora, en lo que se tiene que traducir esto es un diferente comportamiento. Yo ya no tiro la basura a la calle, yo la separo en mi casa, yo ya no me voy para hacer mi vivienda o mi urbanización a querer insistir en no tener una planta de tratamiento, yo ya no voy a seguir obteniendo el agua de manera arbitraria. Y si lo hago, sepan que ya están por salir los tribunales ambientales y no vamos a poner solo multas, Bien, sino cárcel. Bueno, tocó un punto interesante porque a eso quería llegar, la parte punitiva, o sea, es decir, Sí. si nos vamos únicamente solo con el planteamiento, Así el nivel es. de conciencia, que es Así importante, pero sí. en este país estamos acostumbrados un poco a la parte coercitiva. Pues desgraciadamente bueno, sí. la dejo pendiente las partes porque tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, regresamos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, conversemos entonces sobre la parte de la fuerza, de la parte coercitiva, punitiva un poco de la ley, de la política, un poco entonces cómo la van a articular con lo que tiene que ver con sanción, con disposiciones que también obliguen, que no solo sea una cuestión del llamado a la buena conciencia de la gente. Efectivamente, yo creo que lo más importante, sin duda, lo más importante es la autorregulación, es decir, que nosotros mismos, los ciudadanos, la ciudadanía en general se autorregule. Pero para aquellos que no quieren hacerlo, ciertamente no podemos seguir en esta dinámica que tiene de imponer multas. Estas multas, si no las pagan y no las pagan, se van a la Fiscalía General de la República, pasan años de años y la situación continúa, persiste. Ahora vamos a tener los tribunales ambientales. Esto ya fue modificado en la Ley de Medio Ambiente, ya hay una reforma en la Ley de Medio Ambiente que posibilita la instauración de esos tribunales ambientales. Ya existe el presupuesto en la Corte Suprema de Justicia y nada más estamos esperando una reforma a la Corte Suprema de Justicia que tiene que aprobar la Asamblea Legislativa para la constitución de esos tribunales ambientales, que ya es un tema de, digamos, de trámite que esperamos sea resuelto muy prontamente. Estos tribunales son extraordinarios. ¿Por qué? No solo por la parte punitiva. Yo creo que lo más extraordinario de estos tribunales es que permiten esta parte del principio precautorio. Yo, como Ministerio de Medio Ambiente, determino que esta actividad podría generar algún impacto ambiental y la suspendo. Y no es el ministerio quien tiene que comprobar si esto es así o no, sino aquel supuesto que está violando la ley o que está impactando en el ambiente tiene que comprobar que su acción no lo hace. Y esto es fundamental. O sea, la idea no es que la gente al cometer el delito entonces, bueno, tiene que ir a la cárcel, sino sí, cómo que la gente reflexione antes de hacer daño al medio ambiente, digamos. Digamos, la gente si hay un bosque, va a ir a la cárcel, un árbol, va a ir a la cárcel, ¿verdad? Si ha violado la ley. El punto es que aquí se han entrampado muchas cosas porque para comprobar
el impacto ambiental se requieren estudios a veces muy caros que el gobierno no puede pagar o que no tienen la capacidad de pagar. Hay, por ejemplo, denuncias sobre empresas que contaminan a nivel de aire, ¿verdad? Que su actividad provoca emanaciones que son contaminantes, pero para poder llevar el caso a la corte o a un proceso judicial, el ministerio tiene que comprobar con estudios súper caros que esa actividad contamina. Ahora es al revés. Ahora es quien contamina, si nosotros tenemos algún indicio, podemos parar la actividad y quien contamina tiene que comprobar que su actividad no es contaminante. O sea que funciona el principio precautorio, que en el tema ambiental es un tema fundamental. Pero funciona también el tema de penas, así es, quien no cumple tiene que pagar, y tiene que pagar con cárcel, no con multa, con cárcel. Es inevitable, o sea. Sí, sí, y es la única forma, es decir, necesitamos tener acciones ejemplarizantes, acciones que digan, si usted hace eso, tiene que pagar las consecuencias para hacerlo. Ahora, toda esta parte encaja también dentro de la política. Absolutamente, absolutamente. Eso no, está dentro de los lineamientos de la política, dentro de los lineamientos de la responsabilidad y cumplimiento ambiental, y están consignados como tal. Por eso digo que la política en muchos de estos elementos refleja un trabajo previo que se va a traducir en compromisos concretos y no es algo que está en el aire o que son buenos deseos o que es una serie de lineamientos con buenos deseos que tuvimos como titulares del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es un rumbo claro. Ya. Y el seguimiento a todo esto, es decir, cómo saber, ustedes tienen ahí todos los lineamientos y está claro, pero ¿quién dará todo el seguimiento para que esto se cumpla? Bueno, esta política activa un instrumento que ya está por ley, que es el CINAMA, unidades ambientales de las alcaldías, unidades ambientales del gobierno. Son estas unidades ambientales, es el CINAMA quien va a dar vida a esto, quien va a verificar el cumplimiento, quien va a verificar que todos estos lineamientos que suponen la acción de otros sean cumplidas. De acuerdo. Vamos a la última pausa comercial. Cerramos entonces un poco sobre el principio de la entrevista en línea, hablar entonces nuevamente y refrescar un poco sobre el impacto que esto tiene en términos generales. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estamos al cierre de la entrevista en línea, conversando entonces con Lina Paul, viceministra de Medio Ambiente. Viceministra, le consultaba en el corte comercial rápidamente sobre el tema de la Ley General de Aguas, porque debe entrar sobre este tema. Sin embargo, una discusión pendiente en la Asamblea Legislativa. Bueno, pendiente no porque está en discusión en este momento, pero la aprobación está pendiente. No, sí, miren, esto es fundamental, la aprobación de la Ley General de Aguas para darle vida a la política nacional de medio ambiente es algo imprescindible. La ley que tenemos en realidad es de la Junta Revolucionaria de Gobierno en 1981, que tiene 6 artículos y cuya rectoría la ponía en el extinto Ministerio de Planificación. Solo para darles una idea de lo obsoleto. El país cambia en todo este tiempo, pero la ley se mantiene. Exactamente, lo obsoleto que esto significa. Eso es una ley extraordinaria, es la ley que el país necesita, está ahora en discusión en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Nosotros esperamos que esto se agilice. El país necesita tener una rectoría en el tema de agua, necesita tener lineamientos claros. La ley plantea también algo extraordinario, que es el cobro de cánones por vertidos que irían a un fondo para restaurar el recurso, porque yo quiero insistir, sanear este país necesita enormes cantidades de recursos y estos tienen que obtenerse de alguna forma. Ahí están consignados en esta Ley General de Agua. ¿De qué manera opera el canon? Es decir, es por vertidos. Si su actividad industrial significa vertidos, aunque sea tratados, usted tiene que pagar un canon por hacerlo, porque esto va a ir a parar a un cuerpo de agua. Y este fondo... Hay que medir esa cantidad de... Efectivamente. Y este fondo es un fondo que va a ser manejado para restaurar el recurso agua. Entonces, esto es algo fundamental, entre otras muchas cosas que la Ley General de Aguas plantea, sobre sensible todo porque tiene que ver con dinero. Obviamente, es importante advertir que la Ley General de Aguas no significa un aumento del precio del agua para la ciudadanía. Se reivindica el derecho humano al agua, se reivindica la prioridad del consumo humano para la utilización de agua. Tiene elementos extraordinarios que necesitan ser aprobados también. Ya, y entonces, volviendo sobre la aplicación de la política en términos generales, sí tienen buenas expectativas. Francamente, a esta administración le quedan 2 años. No, fíjese que yo una vez escuché al expresidente español Felipe González y los presidentes latinoamericanos le decían: presidente González, ¿qué es lo que ha hecho que España pase de un país subdesarrollado a un país desarrollado? Ciertamente no es un buen ejemplo ahora quizá, pero... En medio de la crisis, sí. Sí, ajá. Pero de todas formas, quiero decir algo que me llamó mucho la atención. Y él dijo una sola cosa: nos lo creímos. O sea, nosotros creímos que podíamos pasar de un subdesarrollo a un desarrollo. Y yo creo que eso es parte fundamental de lo que este país necesita. Tenemos que creerlo, tenemos que creer que sí es posible, claro, que no estamos destinados a estar. Por eso me parece que el tema de pasar a un 12% en el recurso agua bueno es fundamental, porque eso significa que podemos hacerlo. El punto es si nos unimos en esto. El punto es si dejamos estas diferencias de cualquier cosa y realmente apostamos en que hay un rumbo claro, hay un cambio seguro, hay lineamientos que responden a las problemáticas fundamentales de este país, que hay un liderazgo en el tema ambiental. Se oye poco humilde, pero en verdad lo hay. Es un ministerio que ha crecido en el tema de gasto de inversión 10 veces. Perdone, viceministra, ¿usted puede dar fe de que se ha frenado el deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales en este país en estos 3 años? ¿Qué es lo que más se destaca desde su punto de vista en 3 años? Mira, yo diría que hemos destacado varias cosas. Uno, yo diría como cambios fundamentales, tenemos una red de monitoreo muy potente. Segundo, hemos ampliado el porcentaje de territorio protegido de alguna forma, es decir, más sitios Ramsar, más reservas de biosfera que van a frenar un poco este proceso. Tercero, hemos aumentado el porcentaje de ríos con calidad de agua buena. Cuarto, hemos avanzado en un programa nacional de manejo integral de desechos sólidos que va a cambiar el rostro del país en el tema de desechos, de basura, etcétera. Quinto, hemos avanzado en el tema de tóxicos. Decretamos por primera vez una emergencia ambiental, retiramos tóxicos que estaban en medio de poblaciones y tenemos las capacidades ahora como ministerio para enfrentar este problema en otras circunstancias. Creo que hemos avanzado, tenemos ya un programa de restauración de ecosistemas y paisajes que empieza rescatando el río Lempa. Fuimos el segundo ministerio el año pasado con mayor ejecución presupuestaria, la segunda institución del gobierno con mayor ejecución presupuestaria. Es decir, estamos consolidándonos, claro, estamos fortaleciéndonos. Bueno, se nos agotó el tiempo, viceministra, gracias por compartir con nosotros. Gracias, William. Y bueno, yo quería nada más aprovechar para entregarte nuestra legislación ambiental, está la política, las leyes. Esto está en nuestra página web, por favor visítenla, está toda la información para la ciudadanía, verifique cuál es la política. Esa es la recopilación completa. Esta es la recopilación completa. Perfecto. Verifique la política, léala, únase, denos sus sugerencias, estamos para servirle. Bueno, nuevamente, gracias. Gracias, muy gentil. Bueno, gracias. Terminamos entonces la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía, nos vemos mañana viernes a la misma hora.
Ella es viceministra de Medio Ambiente. Viceministra, bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, William. Encantada de estar aquí. Bueno, viceministra, para comenzar, explícanos entonces, ustedes después de varios meses, no sé si fueron meses o años, ¿cuánto les tardó para poder realizar esta política nacional de medio ambiente? Porque me imagino que articular todo, darle coherencia a toda una estructura como esta lleva un poco de tiempo. Pero bueno, a lo mejor si vamos en el transcurso de la entrevista desarrollando poco a poco el contenido y de manera particular el impacto que esto va a tener en nuestro país. Entonces, ¿cómo logran arribar a la presentación de esa política? Bueno, efectivamente fue un proceso bastante largo. Es un proceso muy interesante porque nosotros lanzamos a consulta pública el primer documento el 5 de junio del año pasado. Y a partir de ahí iniciamos una serie de diálogos con actores en territorio. Nos fuimos a todo el país, hablamos con las organizaciones de mujeres, organizaciones ambientalistas, estuvimos con la NEP, con las cámaras empresariales, estuvimos con la conferencia episcopal, abarcamos totales a través de los cuales nosotros podamos transitar. Hay cosas que no están en la política, obviamente hay cosas que no están en la política. Esta política va a tener una estrategia nacional de medio ambiente y un plan de acción que se va a elaborar en muy breve tiempo, pero es un rumbo claro que determina las preocupaciones fundamentales, las prioridades sobre las cuales tiene que basarse el trabajo, no del Ministerio de Medio Ambiente solo, sino el trabajo de todas las organizaciones, de todas las instituciones del Estado y en definitiva de todos los ciudadanos, de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el alcance que tiene esto? Es decir, ¿cómo se plantea? ¿Está limitada exclusivamente a instituciones, sectores? ¿De no, qué manera? De ninguna manera. Es una, yo siempre digo, es como una carta de navegación para todos, para todos. Todos nos leemos en esta política nacional de medio ambiente y todos vamos a seguirnos leyendo e incorporando algo dentro de esta política nacional de medio ambiente. Ciertamente parte importante es lo que haga el Estado como tal. Y cuál es la política pública, que es la política pública en este país. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es lunes, más bien, jueves 7 de junio de 2012. Un saludo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, también a quienes nos escuchan por GD Radio del Grupo Utri Radio y también a quienes están con nosotros a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Estoy de nuevo con ustedes luego de una pequeña ausencia debido a que debía asistir a un seminario desarrollado en la República Popular China, pero fue un agrado que también se haya informado y reflexionar sobre los temas de interés y de trascendencia nacional con nuestro subjefe de información, Luis Laínez, a quien agradecemos la deferencia de realizar la entrevista en línea. Hoy vamos a conversar sobre la nueva política nacional de medio ambiente que se implementa en nuestro país y que fue lanzada hace 2 días a nivel nacional. Para conversar de estos temas está con nosotros en nuestros estudios Lina Po. Ha sido generadora de mayor degradación ambiental y riesgo y es importante que la política pública se vea reflejada aquí y tenga un rumbo a través de esto. Pero son lineamientos para todos, para todo el país. Viceministra, entiendo que se están planteando ustedes 5 años en la definición de pasos, ¿no? Sí, es que la ley de medio ambiente plantea que la política nacional de medio ambiente debe elaborarse en su momento y actualizarse cada 5 años. Esto no se hacía desde el año 2000. La última política que se llevó a cabo fue una política en el 2000 que, debo decir, ni siquiera la conocían las personas que trabajaban en el Ministerio de Medio Ambiente. Esta política se actualiza como una deuda histórica después de muchísimo tiempo, tuvieron que pasar 12 años para que actualizáramos esta política nacional de medio ambiente y esto debe actualizarse por ley cada 5 años. O sea, un desfase clarísimo. Un desfase extraordinario. Bueno, pero es que no había política, o si la había antes. Digamos, había una política del 2000 que, como digo, no la conocían todos los sectores, con los niños, con los jóvenes, y quisimos
en primer lugar, escuchar sus preocupaciones fundamentales, leer, porque la consulta pública suponía el envío de correogramas sobre lo que quería la gente leer, las propuestas que se nos hacían e interpretar a través de estos diálogos cuáles eran los lineamientos que este país estaba esperando que se ofrecieran para fundamentalmente cambiar el rostro del país. Es decir, no estamos hablando de una política impuesta, es decir, No. hay una tendencia a que las grandes políticas nacionales se elaboren arriba, ¿no? Un poco en el escritorio, en el aire acondicionado, entonces eso implicó reunir a muchos sectores. Efectivamente, William, esta idea de por qué no lanzamos una política al inicio de nuestra gestión, contratando a unos consultores y escribiendo un documento, es precisamente porque nosotros creemos que para cambiar el rostro ambiental del país, para transformar esta enorme degradación ambiental que tenemos, esto tiene que ser un pacto de nación, un pacto con todos los actores, la determinación de compromiso fundamental.